Bienvenidos a una nueva transmisión del consultorio jurídico online de la Universidad de San Martín de Porres, Filial Sur. Como cada viernes vamos a dar inicio a un nuevo tema instructivo, como siempre, y que nos va a permitir a nosotros también ir conociendo algo más sobre el tema de esta tarde, que es a resolver la pregunta: ¿qué son las expropiaciones? Para ello hemos invitado al doctor Daniel Muñoz Lazo, quien ya lo tenemos con nosotros. ¿Cómo está, doctor Daniel? Un gusto tenerlo en el consultorio jurídico online. Un gusto, Eric. Muy buenas tardes. Bien, doctor Daniel, entonces yo hacía mención del título para la sesión de hoy: ¿qué son las expropiaciones? Una muy buena pregunta, seguro la hemos escuchado nosotros también en las noticias, en los casos que se presentan, y no terminamos de entender, así que con usted vamos a comprenderlo todo el día de hoy. Le doy el tiempo entonces para que usted desarrolle el tema. Adelante. Correcto, muchas gracias, Eric. Saludar primero a cada uno de nuestros oyentes, saludar de igual manera a la Universidad San Martín de Porres, Filial Sur, que siempre comprometida en el quehacer jurídico, que es importante entender y que es importante conocer cuando hablamos, por ejemplo, de un tema tan importante como son las expropiaciones. A veces desconocemos o quizás creemos que son figuras jurídicas o que son situaciones que pocas veces se presentan. Sin embargo, son muy comunes y van a ser muy comunes por el hecho del boom demográfico existente. Porque vamos a explicar entonces casos tan emblemáticos como es el caso del puente Chilina, por ejemplo, en la ciudad de Arequipa. ¿Quién no conoce el puente Chilina? Una obra de una gran envergadura, pero que tuvo para su realización la necesidad apremiante de pasar por un proceso de expropiación. Vamos a hablar también entonces de lo que sucedió en el aeropuerto Jorge Chávez, en Lima, para que en ese proceso de ampliación también era necesario pasar por un proceso de expropiación. Hablaremos entonces también de la Constitución actual, porque hemos escuchado muchas veces mitos que dicen, ¿no? Es necesaria una nueva Constitución para que se dé una expropiación, y eso es falso. Ya la Constitución de 1993, que es la Constitución actual, desarrolla la propiedad y también desarrolla la expropiación. Entonces, es importante entenderla y conocerla, ya que quizás alguno de los que nos está viendo esta tarde ha pasado por un proceso de expropiación o quizás puede pasar por este tipo de procesos. Entonces, es importante saber y conocer cuáles son los derechos que se encuentran presentes en un proceso de expropiación, cuál es el proceso para esta expropiación y también entender y también conocer que es una figura jurídica amparada por la Constitución actual. Esos aspectos entonces son los que vamos a analizar el día de hoy. Para ello, primero es importante definir lo que es propiamente la propiedad. Sabemos muy bien que la Constitución, los tratados internacionales protegen la propiedad. Entonces, en el caso peruano, por ejemplo, bajo el amparo de la Constitución del 93, la propiedad está protegida como aquel poder real, aquel poder que le permite a la persona disfrutar, usar, gozar y disponer de un bien. Ahí está la característica principal que podemos definir de la propiedad distinto a otras figuras. Quizás muchos de los que nos escuchan entonces han visto que tienen la propiedad de un terreno, por ejemplo, ¿no? Has adquirido un terreno a través de un contrato de compra. Tienes la propiedad. Has adquirido un vehículo, por ejemplo, a través de la compra-venta. Has adquirido una casa a través de diversas figuras jurídicas que podrían realizarse. Lo has adquirido. Nuestro ejemplo es una casa, por ejemplo, a través de un contrato de compra-venta. Entonces has hecho la minuta, has hecho la escritura correspondiente, has hecho la inscripción en registros públicos. Entonces, eso nos da propiedad. Y la propiedad como tal es un derecho constitucional reconocido, porque tu propiedad es inviolable. Nadie puede ingresar a tu propiedad de forma abrupta. Nadie puede ingresar a tu propiedad
si no hay un previo consentimiento del propietario, salvo por mandatos judiciales, pero eso es ya otro tema referido ya en otra materia. Pero tu propiedad en esencia es inviolable, es exclusiva. También tenemos otra característica de la propiedad. Decimos que es inviolable, pero también decimos que es exclusiva, porque está respecto a tu uso que tú quieras brindar. Bueno, quiero darle un uso de vivienda, por ejemplo. Quiero alquilarlo. Voy a arrendarlo, voy a darle en anticresis, voy a darle en otras figuras jurídicas. Puedes hacerlo, porque es exclusivo. Tú decidirás entonces cuál es el uso que le vas a dar. Y también tiene como característica la disponibilidad. Tú puedes disponer, claro que sí. Tú puedes disponer de esa propiedad, puedes venderla, puedes darle en hipoteca, puedes darle en anticresis, puedes darle en arrendamiento. Entonces vamos viendo cómo podemos utilizar diversas figuras jurídicas constitucionales y establecidas en el Código Civil respecto a la propiedad para poder hacer uso de ella. Entonces la primera característica es que este derecho de propiedad está reconocido en la Constitución del 93, también tenía su reconocimiento en la Constitución de 1979, pero que le da características propias al propietario, características inherentes al propietario. Pero acá viene también entonces un tema fundamental cuando hablamos de los derechos, porque ya estamos diciendo que el derecho de propiedad es un derecho constitucional y es un derecho fundamental. Pero nos preguntamos, ¿los derechos no tienen límite? Nos preguntamos, ¿los derechos son absolutos? Entonces debemos partir de que los derechos no son absolutos, de que los derechos tienen límites. Podemos hablar, por ejemplo, inclusive del derecho inherente al ser humano, que es el derecho a la vida. Sin embargo, podemos hablar de figuras jurídicas como es, por ejemplo, la legítima defensa. Entonces, no hay en el aspecto un derecho absoluto. No hay un derecho absoluto. Y la propiedad no puede ser la excepción. Entonces decimos que esta propiedad va a ser un derecho, pero con determinadas características y también con determinados límites, ¿no? Establecen los límites, por ejemplo, cuando hablamos de la necesidad del propietario que tiene un terreno, por ejemplo, y quiere construir, o tiene un primer piso y quiere construir. Necesita una licencia de construcción. No es que yo tenga la categoría de propietario y ya por eso directamente pueda construir como yo lo estime pertinente o como yo lo estime conveniente, o darle el uso que yo estime conveniente. No. Necesitas una licencia de edificación, por ejemplo, que lo tramitas en la municipalidad, en el gobierno local. De igual manera, una licencia de funcionamiento. Yo soy el propietario, pero quiero abrir un hospedaje, quiero abrir un restaurante, quiero abrir una tienda. No es que es mi propiedad y yo puedo decidir qué hacer. Hay límites a esa propiedad. Esos límites entonces son impuestos por el Estado. El Estado entonces establece, los gobiernos locales establecen en sus ordenanzas cuáles son los límites que van a existir en aras de buscar la convivencia, la paz social, la armonía social, que es uno de los fines que persigue el Estado, especialmente en un Estado de derecho. Entonces, hay un límite que es el mayor que va a establecer el Estado, que es la expropiación. ¿Qué es la expropiación? Es la mayor fuerza, la mayor voluntad del Estado respecto al derecho de propiedad del particular, respecto al derecho de propiedad del ciudadano, respecto a mi casa. Hemos dicho que es inviolable, hemos dicho que es exclusiva, pero vamos a darnos cuenta que a través de la figura de la expropiación, a través de este acto, a través de esta figura jurídica, ya no voy a tener la propiedad del bien. Me voy a ver forzado a entregar esta propiedad. Pero no de forma gratuita, no de forma gratuita. Ahí viene el aspecto constitucional, la primacía de los derechos, no de forma gratuita,
a cambio de un justiprecio. A cambio de un justiprecio, que es evidentemente un pago, una compensación económica que va a tener que hacer el Estado a mi favor. Entonces, el mayor grado de limitación que puede establecer el Estado respecto a la propiedad de un particular, respecto a la propiedad de un ciudadano, es la expropiación del bien, que tiene una amplia frecuencia. ¿Por qué sucede fundamentalmente ello? Porque vamos a analizar que requiere de dos características fundamentales. Esencialmente necesita dos pilares. Esencialmente necesita cumplir con dos requisitos para que pueda proceder. Muy bien, primero la existencia del bien, debe existir el bien. Segundo, debe existir, nos dice la Constitución, por temas de seguridad nacional. No es que el Estado debe expropiar tu propiedad sin una razón o sin un fundamento. Primero nos dice que tiene que ser por seguridad nacional. Perfecto. Entonces, por ejemplo, hacemos referencia a un enfrentamiento bélico en el que se encuentra el Perú. Pueden expropiarme el terreno, pueden expropiarme mi bien inmueble, mi casa. Así es, se habilita por temas de seguridad nacional. Por temas de seguridad nacional. Pero la más común es el segundo pilar, el segundo carácter que habíamos dicho al inicio, que es por razones de necesidad pública. Por razones de necesidad pública. Entonces, vamos a encontrar en este segundo carácter algo que es fundamental. La necesidad pública. La necesidad apremiante de, por ejemplo, para un mejor servicio a la ciudadanía, para, por ejemplo, solucionar un problema de tránsito vehicular, yo tengo justo mi vivienda y ahí desean hacer un intercambio vial. Ahí desean hacer un paso a desnivel. Ahí se tiene que hacer la carretera, por ejemplo. Claro, ya hablamos de una necesidad pública. Porque el boom demográfico y el boom social aumenta, ¿no? Estamos ante una figura donde tenemos una mayor población, pero ¿cuál es el problema? Que las vías, por ejemplo, si hablamos de Arequipa y también podemos hablar de otras ciudades del Perú, hay una mayor cantidad demográfica de personas, pero las vías principales, las vías troncales, las vías alimentadoras de la ciudad son pequeñas. Son muy estrechas, porque en el aspecto arquitectónico de la ciudad estuvieron hechas para que pasen, por ejemplo, las carrozas, las carretas. No estuvieron hechas para contemplar 4 vías, 5 vías o 6 vías que permitan poder transportar a la cantidad necesaria de personas, especialmente en las horas, como denominamos, de mayor afluencia, la hora pico, como se denomina. Entonces, ¿qué genera ello? La única forma de dar solución a un problema así es generando sistemas integrados de transporte. Y la forma entonces de un sistema integrado de transporte involucra necesariamente vías modernas. Y hablamos entonces de rotondas, pasos a desnivel, intercambios viales, nuevas vías, nuevas carreteras. Pero ahí viene un problema, que evidentemente no hubo una proyección y donde se quiere realizar ese intercambio vial para solucionar ciertos focos donde existe un mayor número de problemas vehiculares, por ejemplo el tránsito, que es el ejemplo que estamos abordando ahora, evidentemente aparece el primer problema, que es, hay una casa, hay un terreno, hay una vivienda. En el camino en que queremos hacer la carretera y la ruta, no podemos dejar la vivienda, sino imaginémonos, vamos a estar manejando de frente y aparece una casa, tenemos que girar a la derecha para continuar en la carretera. Es un peligro para el propietario y es un peligro para todos. Es una inseguridad totalmente, porque puede haber una serie de accidentes a razón de que en el camino de la carretera encontramos una casa.
o a razón de que el intercambio vial que hemos hecho, el paso a desnivel, el bypass, como también se le denomina, el bypass que hemos hecho se encuentra cerca y es un peligro para los propietarios de una casa o de dos casas. O quizás necesitamos para dar una afluencia vehicular, necesitamos que no estén esas casas, que no estén. Entonces, el Estado se encuentra ante una situación muy interesante. Se encuentra ante la situación donde requiere necesariamente, como hemos dicho, por el boom demográfico, por el boom social, requiere de esas propiedades. Entonces, ahí viene el primer aspecto. El Estado, entonces, las puede comprar. Pero ahí también tenemos que vernos en la situación del propietario. El propietario o todos los propietarios, por ejemplo, cuando hablamos del caso de Puente Chilina, que se expropiaron muchas viviendas para poder generar la rotonda y los óvalos de interconexión del Puente Chilina que conecta la zona de Caimi y Yanaguara con la zona de Alto Selva Alegre, se necesitaba realizar estos procesos de expropiación. Pero, ¿y todos van a querer vender? ¿Qué pasa si alguien dice no? ¿Paralizamos entonces las obras? ¿Detenemos las obras? Entonces, ese es un aspecto fundamental. Y el legislador y la ley y la expropiación y el Estado se ha puesto en esa situación. No muchas personas van a querer vender su propiedad. Pueden decir, en esta casa vivieron mis padres, en esta casa vivieron mis abuelos, esta casa tiene historia. Entonces, yo no quiero vender. Yo no deseo vender. Ah, pero ahí viene la gran diferencia. Que el Estado en esta figura sí puede obligarte a vender. Sí puede obligarte a vender. Esa es la expropiación. Entonces, por eso yo creo que en Arequipa va a haber muchas expropiaciones, porque Arequipa ya se ha convertido en una de las ciudades más importantes del Perú, en la segunda ciudad más importante del Perú, después de Lima Metropolitana. Pero ¿cuál es el problema que tenemos en Arequipa? Hay un problema en las vías, hay un problema en el transporte. A las horas de mayor auge vehicular, se forma un tránsito muy alto, muy elevado. Hay que darle una solución. Pero la solución parte por hacer las vías más amplias, más anchas, los bypasses, los intercambios viales. Pero ya tenemos las viviendas ahí, entonces el Estado necesariamente va a tener que hacer, el gobierno local va a tener que hacer estos procesos de expropiación. Entonces, hablábamos del caso de Puente Chilina, donde se generan estos procesos y donde muchas personas evidentemente no desean vender, no quieren vender. Claro, están en su derecho. Pero ahí hablamos lo que el Tribunal Constitucional denomina la ponderación de derechos. Vamos a ponderar los derechos. ¿Qué prima? ¿Mi derecho individual de propiedad por encima del derecho social? ¿Mi derecho individual de propiedad por encima del derecho colectivo? Es una ponderación de derechos. Ambos son derechos reconocidos constitucionalmente, pero va a primar siempre el aspecto social. Por eso la Constitución es clara. Solamente podrá darse este proceso de expropiación por seguridad nacional o por necesidad pública, como hemos puesto el caso del bypass o la carretera. Pero ello entonces debe seguir. ¿Qué pasa si no se quiere vender? El Estado te va a forzar a vender. Pero aún lo que denomina un proceso y un justiprecio. No es que el Estado te va a quitar tu propiedad y no te va a dar una cantidad económica, o no es que te va a dar una cantidad económica mínima. Lo que va a buscar entonces es darte un justiprecio, lo que corresponde por el bien y lo que corresponde también por el lucro cesante que quizás tú vas a dejar de percibir, ¿no? Por ejemplo, quizás en esa casa que tú tienes, no solamente es tu casa, sino tú alquilas inquilinos, porque es una casa grande. Es una casa grande. Entonces tú alquilas inquilinos. Tú vienes alquilando inquilinos hace 1 año, 2 años. Tienes una tienda en el primer piso, tienes un lavado de autos en el primer piso, en el segundo piso alquilas inquilinos, el segundo y el tercero. Entonces el Estado también se va a poner en esa situación. También por eso se denomina el justiprecio, que va a tener que analizar en ese momento el valor del bien, la tasación, lo que se denomina la tasación del bien,
y también el lucro cesante, lo que tú vas a dejar de percibir a raíz de que el Estado, a través de un proceso de expropiación, va a quitarte la propiedad, porque estás obligado, estás obligado. Pero ahí viene la diferencia de un régimen dictatorial o de un Estado no democrático, que aquí sí va a haber una compensación económica. Una compensación económica que no solamente va a ver el tema de lo que has dejado de percibir, sino también el valor del bien. Entonces, ¿cómo inicia? Vamos a desarrollar cómo inicia este proceso. Inmediatamente se anuncia que va a haber, por ejemplo, determinada obra y hay esta necesidad pública de este intercambio o de este puente. Entonces, a raíz de eso, las 5 viviendas que se encuentran allí tienen que ser expropiadas. Entonces, primero, ¿qué va a hacer? Se le va a dar una oferta de compra a los propietarios, una oferta de compra. Entonces, algunos propietarios aceptarán esta oferta de compra, otros dirán no. Otros dirán, no, yo no deseo vender y además, ¿por qué voy a vender a este precio? Yo creo que mi bien vale más. Y además, ¿dónde me voy a ir? Tengo que ir a buscar otra casa, otro departamento. Entonces, necesito también una cantidad económica que me permita a mí buscar un nuevo bien inmueble, que me permita a mí resarcir el daño que se me está generando a raíz de que yo esta vivienda alquilo, yo en esta vivienda alquilo, por ejemplo, para hospedaje. Entonces, también hablamos de ello. Hablamos entonces de, si hay el rechazo de esta oferta, inmediatamente tiene también que darse la tasación. También tiene que darse una ley del Congreso. Ojo, eso es fundamental. El Congreso también participa porque el Congreso debe dar una ley que autorice la expropiación del bien. No es que la municipalidad distrital, el municipio provincial, el centro poblado, el gobierno regional expropia porque desea expropiar. No, no, no. Tiene que ser llevado también al Congreso porque se necesita la ley del Congreso que establezca que por esta ley se va a dar el proceso, de expropiación. Y ahí entonces aparece el justiprecio. Va a tener que establecerse cuál es el precio del bien. Entonces podemos hablar de en la vía judicial o podemos hablar también en los métodos alternativos de solución de conflictos como es el arbitraje. Ahí entonces se va a establecer el valor económico del bien. El valor económico del bien. Para que, como habíamos dicho al inicio, no haya un abuso del derecho, ¿no? No haya un abuso del derecho por parte del Estado que no cumple con su pago o que hace un pago ínfimo, que hace un pago menor. Y tampoco existe un abuso del derecho por parte del propietario, porque el propietario podría decir, yo no bajo de los $2 millones. Si quieren mi bien está valorizado, está en una tasación de $100,000, pero yo quiero 2 millones. Yo quiero 2 millones porque esta fue la casa de mis padres. Y entonces el aspecto emotivo, el aspecto emocional, el aspecto familiar, es muy difícil contabilizarlo, es muy difícil cuantificarlo. Entonces puedo establecer fundamentalmente ello. Le puedo decir, no lo vendo, y si quieren que lo venda, son 2 millones. A un momento. Al momento de analizar la tasación, al momento de analizar el daño que se está generando, el valor de la propiedad y el lucro cesante, va a tener la autoridad que definir el monto exacto. Entonces vamos a definir, por ejemplo, el monto en la vía judicial. Vamos a definir el monto en la vía de un arbitraje, donde se pueda delimitar cuál es el precio del bien, pero no te olvides, vamos a delimitar el precio del bien, pero teniendo también como base el daño que se está generando. Una vez que recién se ha solucionado el problema jurídico, que ya las partes se le ha entregado el justiprecio, ya ha sido aceptado, ya se da inicio a lo que corresponde en la obra, ¿no? Se inicia con la obra. Entonces se va a iniciar con la obra fundamentalmente de, por ejemplo, la ampliación del aeropuerto o, por ejemplo, el puente que se desea realizar. Esos son entonces los aspectos donde vamos a ver lo que va a ocurrir, que no son circunstancias que pocas veces se dan, sino va a tener que establecerse a razón del boom demográfico que está sucediendo en nuestra ciudad. Entonces, como vemos, la expropiación
es un proceso constitucional que limita, que restringe tu derecho de propiedad, que te va a obligar a que tú realices, por ejemplo, una venta. Así no lo desees, así no lo desees. No es que yo voy a establecer si vendo o no vendo, te ves forzado a vender, te ves forzado a vender tu bien. Pero el verse forzado a vender no implica bajo ninguna circunstancia que no va a haber un pago, que no va a haber una compensación económica. Tiene que existir el pago. Tiene que existir la compensación económica. Por ejemplo, también en la ciudad de Arequipa, en lo que corresponde a la avenida entre Paseo de la Cultura y Avenida Dolores, ahí, por ejemplo, hay un intercambio vial. Un intercambio vial que nace a través de la figura también de la expropiación, donde la municipalidad de Bustamante y Rivero realizó la expropiación de algunas viviendas que se encontraban ahí. Eran 3 viviendas. Entonces, no se podía realizar la obra, entonces era necesario expropiar para poder realizarlo. Ahora bien, el plazo de la expropiación. Evidentemente las expropiaciones demoran, ¿no? Pueden demorar, algunas expropiaciones van de 1, 2, hasta los 5 años. Hasta los 5 años. Porque viene fundamentalmente el gran problema de la ponderación de derechos y el poder ponerse de acuerdo entre las partes, que es lo más complicado, lo más difícil, y poder establecer el valor propio del bien. No es materia, o es muy importante decirlo, no es materia de análisis y no es materia de debate si se va a expropiar o no se va a expropiar. No es materia de debate si vas a querer vender o no vas a querer vender. Solamente es materia de debate, una vez que lo ha aprobado el Congreso y se ha acreditado la necesidad pública, el monto pecuniario, el monto económico denominado justiprecio, para que se pueda proceder a la realización de este acto de expropiación. Otros países, por ejemplo, han practicado la expropiación, pero no analizando estos derechos constitucionales. Podemos analizar, por ejemplo, el edificio Francia en Venezuela. El edificio Francia en Venezuela, en el gobierno de Hugo Chávez, era aquel edificio donde se encontraban todos aquellos que vendían joyas, que vendían relojes, que vendían diversos implementos que tenían, por ejemplo, estas piedras preciosas. Pero fueron expropiados el edificio Francia. Fue un caso muy connotado. Pero no hubo este justiprecio, no hubo un pago. Simplemente fueron expropiados de su propiedad, perdieron la propiedad. Entonces, es importante que hagamos referencia a la expropiación que está permitida en la Constitución del 93. Ojo, no es que se necesite una nueva Constitución, una nueva ley para hablar de expropiación. Ya existe en la Constitución, ya hay casos y vendrán más casos, porque como hemos visto, podemos hablar de una excepciones en seguridad nacional. Pero cuando hablamos de necesidad pública, el término necesidad pública puede ser interpretado por muchas aristas, ¿no? ¿Qué es la necesidad pública? Un parque, vías, espacios recreativos, todo va relacionado con la necesidad pública, ¿no? Y una de las necesidades más apremiantes es el transporte, y es el tener vías que permitan conectar la ciudad de forma rápida, de forma eficiente, y no generar un caos en el transporte. Entonces, eso es fundamental cuando hablamos de la definición, cuando hablamos del proceso y cuando hablamos también del concepto y de los casos que han existido. Fue emblemático en Arequipa, para ir ya finalizando, fue emblemático en Arequipa el caso del puente Chilima. ¿Qué sucedía? La única forma de conectar dos distritos fundamentales o de hacer una conexión directa con uno de los distritos más grandes de Arequipa, que es el distrito de Cerro Colorado, era a través de la Avenida Ejército.
Pero el gran problema era que la Avenida Ejército entonces, que es una avenida industrializada, como así, altamente comercial, confluía una gran cantidad de vehículos particulares y de transporte público. Entonces, ¿qué generaba? Un caos vehicular compartido por las municipalidades de Caimí y Yanaguara. Un caos vehicular. Entonces, se vio la necesidad de darle una solución a él. Pero ¿cuál era el principal inconveniente? Que ya no se podían ampliar las vías, porque una ampliación de vías acarrearía una expropiación masiva de todos los bienes que se encuentran ahí. Entonces, ¿se procedió a qué? Se procedió a establecer un puente que pueda conectar directamente Selva Alegre, a la altura de la avenida Roosevelt, con Caima y con Yanaguara, a la altura de lo que hoy viene a ser el Colegio San Francisco de Asís. Y fue así entonces, que a través de una obra por impuestos, se realiza directamente el puente Chilino, que hoy conecta esta vía y hemos visto que permite una mayor facilidad, permite una mayor celeridad para poder llegar a distritos como Selva Alegre o poder llegar a distritos como Caima, como Yanaguara, o si continuamos avanzando como Cerro Colorado, ¿no? Claro, hay un problema ahí que también va a tener que verse a futuro. Es un puente magno, es un puente que tiene 4 o 5 carriles principales y el carril de emergencia, pero que cuando llega a su desembocadura, ahí viene el problema. Nuevamente las vías se angostan. Las vías se angostan, se hacen más angostas. Entonces, es fundamental entonces ver que estos procesos de expropiación se realizan, pero solamente cuando hay esta necesidad pública para cuando hacemos referencia, por ejemplo, a las obras públicas. Cuando nos referimos fundamentalmente a la necesidad pública del ciudadano. En temas, por ejemplo, ¿cuándo hablamos de necesidad pública? Hablamos de necesidad pública cuando hacemos referencia a temas de salud, cuando hacemos referencia a temas de educación, cuando hacemos referencia a temas viales de circulación, entonces, a temas recreativos. Hoy, sobre todo, que hemos sido azotados por una pandemia como es el COVID-19, hay la necesidad de espacios públicos, hay la necesidad de espacios denominados que permitan la confluencia del aire, el paso del aire, ya no espacios cerrados. La nueva arquitectura ya no debe ir a espacios cerrados, sino a espacios abiertos, espacios donde puede existir una mayor ventilación, a espacios recreativos, ¿no? Especialmente para los niños, para las personas que nos hemos visto duramente afectados en ello. Entonces es importante abrir estos espacios para poder generar y para poder dar soluciones a diversas problemáticas. Entonces, esa es la expropiación. Esa es la forma como se analiza, cómo le hemos dado un concepto, cómo hemos puesto algunos ejemplos, por ejemplo, Lima con el aeropuerto Jorge Chávez, constante, el aeropuerto cada vez va siendo, el Perú es uno de los focos más importantes en el aspecto del turismo, el aspecto industrial, el aspecto político, el aspecto social. Entonces, cada vez va ampliando. Y esta ampliación lleva también consigo, sabemos la magnitud de los aviones, la magnitud de las vías que se requiere y todo lo que se necesita en aras de la seguridad de vuelos nacionales e internacionales, pero sabemos también que tienen que recurrir muchas veces a estos procesos de expropiación para seguir con sus ampliaciones. ¿Cómo fue el puente Chilina? ¿Cómo fue el intercambio vial de Dolores? ¿Cómo fue, por ejemplo, el ingreso de la variante cuando ingresamos a la ciudad de Uchumayo? Esa obra también se realizó, hubo algunos procesos de expropiación, por el hecho de que había la necesidad de hacer vías amplias para que puedan pasar buses, camiones, transporte de carga, transportes privados, y no exista una conjunción de todos ellos en una misma vía, porque sabemos que pueden generar una serie de accidentes y muertes. Entonces, es importante también la labor preventiva del Estado. Muy bien, ese ha sido entonces el tema que hemos abordado el día de hoy, que es el tema referido a las expropiaciones, que es el tema referido a su proceso, y hemos hablado, no se olviden, la necesidad pública y la seguridad nacional, y sobre todo el justiprecio. Y hemos visto que las expropiaciones no es algo que solamente va a pasar en un momento, en determinado momento, o que ya pasó.
sino que muchos factores y muchas características sociales nos van a llevar a entender y nos van a llevar a conocer que van a existir a futuro muchas expropiaciones. Y es importante siempre conocerlas, saber de ellas, para que haya un respeto irrestricto a mi derecho. ¿Me van a expropiar? Sí, pero sin vulnerar mi derecho al pago económico, a la compensación y al lucro cesante que estoy dejando de percibir por mi bien inmueble. Entonces es lo que hablábamos al inicio, la ponderación de derechos sin que exista un abuso del derecho, sin que exista un abuso del derecho del Estado y también sin que exista un abuso del derecho por parte del propietario. Eso es fundamental. Muy bien, espero entonces haya sido de conocimiento y haya podido aclararse muchas dudas respecto a la expropiación, a la manera como se desarrolla, cómo se establece constitucionalmente, y de esa manera también sepamos que nuestro derecho debe ser defendido ante cualquier problema o ante cualquier situación que pueda presentarse. Muy bien, quizás hay alguna duda, alguna pregunta para que podamos resolverla y también para que podamos poderla analizar. Muchas gracias. Bien, gracias, doctor Muñoz, por la exposición, por el tema. Y vamos a pasar al momento de las preguntas. Usted estaba tocando un tema que ha llamado bastante la atención, que la gente lo tiene como referencia, lo del puente Chilina, y que incluso ha tenido involucrados hasta 3 distritos, ¿no? El distrito de Yanaguara, el distrito de Caima, el distrito de Alto Selva Alegre, y nos hacen la siguiente consulta. Cuando se lleva a cabo una expropiación, el costo del terreno lo determina el municipio, la persona determina el terreno. ¿Cómo se puede llegar a un acuerdo sobre cuánto va a valer ese terreno si es que el Estado me lo quiere expropiar? ¿Quién lo decide? ¿Quién tiene la última palabra? Muy bien, correcto, Eric, muchas gracias. Interesante pregunta. Como habíamos visto entonces, ¿qué va a suceder? Siempre lo más natural que suceda esto. El Estado te va a dar un precio por ese terreno o por esa casa. Pero evidentemente el propietario puede no estar de acuerdo, ojo, puede que esté de acuerdo, pero eso se da en muy pocos casos y casi ningún caso es que el propietario está de acuerdo. Siempre, como es natural en la naturaleza de la economía es así, siempre vamos a buscar una mayor cantidad económica, una mayor cantidad de... Entonces, yo no voy a estar de acuerdo. Me quieren dar 100.000, yo pido 200.000. Ahí está el problema. Entonces, la ley ha visto esa situación. Entonces, ante esta problemática, la vía judicial entonces va a establecer, vamos a ir ante un juez, para que el juez determine en todas sus instancias, porque acá también tenemos que hablar de las instancias en el Poder Judicial, para que determine exclusivamente cuál es el precio. Pero el juez va a tener que tomar en consideración la tasación, el lucro cesante, quizás los actos comerciales que tú realizabas en el bien, quizás lo alquilabas, quizás lo dabas para una cochera, y también tiene que tener en cuenta el valor del bien al valor actual del bien, la zonificación, todo ello el juez lo va a determinar, pero ojo, una vez que resuelve ya el juez, es la última palabra, Debe aceptar. Así el propietario puede decir, pero yo quería más, o el Estado, yo no quería pagar tanto. Entonces, ahí se determina el valor del bien, porque no olvidemos, en la expropiación está forzado el propietario a vender al valor que establezca, no el municipio estrictamente, sino, si es que no hay un parecer o una igualdad respecto a ello, lo que determina en su momento el Poder Judicial. Bien, muchas gracias por esa primera respuesta. Nos hacen una segunda consulta. Cuando el terreno tiene problemas judiciales por un tema de herencia, ¿cómo resolver? ¿Cuál sería la mejor forma de resolver si es que ese terreno está todavía en disputa y lo quiere expropiar, obviamente, el Estado? Muy bien, muchas veces sucede que tenemos un bien y este bien se encuentra en una copropiedad. ¿Qué significa ello?
falleció nuestro padre y éramos 4 hermanos. Fallece nuestro padre, entonces los 4, por un tema de descuido, quizás porque es importante siempre tener todos los papeles en regla de los bienes, pero por un tema de descuido, por un tema de que no hemos visto una necesidad, no hemos tramitado la sucesión intestada, porque mi padre no dejó testamento, entonces no hemos tramitado la sucesión intestada, no hemos establecido cuánto le corresponde a cada uno, y entonces con ello hemos estado viviendo estos 5, estos 10 años, sin una necesidad apremiante. Pero ahí viene el aspecto fundamental. Viene este proceso de expropiación y el Estado desea expropiar el bien, que es necesario. Pero estamos hablando de que el bien es necesario para hacer, por ejemplo, el bypass requerido en la ciudad. Hay la necesidad pública. Entonces, ¿qué va a tener que hacerse? Primero va a tener que solucionarse y tramitarse la sucesión intestada, va a tener que tramitarse todo lo que corresponde a las cuotas de cada uno. Somos 4 hermanos, el 25% de los 4 hermanos, y va a tener que realizarse esa copropiedad para hacer también el pago de el justiprecio a cada uno de ellos. Ojo, no se va a poder expropiar hasta que lo que se denomina jurídicamente, hasta que esté saneado el bien. Hasta que no esté saneado el bien, no se puede realizar el proceso de expropiación. Entonces también el Estado no solamente va a ver el tema del justiprecio, sino también va a ver que fundamentalmente se tramite la sucesión intestada, se pongan de acuerdo en el tema de los porcentajes de los copropietarios, que es por ejemplo el caso del hermano, o también poder llegar a un acuerdo si el bien está hipotecado, ¿no? Podría decir, me quieren expropiar, pero yo he hipotecado mi casa, está hipotecada a 10 años. Entonces también el Estado tendrá que colocar en el valor de este justiprecio, poder pagar la hipoteca si es que el propietario no lo hace, a razón de la necesidad apremiante que tiene el Estado de ese bien para hacer el bypass, por ejemplo. El Estado asume entonces, Eric, estas responsabilidades no solo jurídicas, sino también económicas. Bien, nos hacen una tercera y última consulta. Nos dicen, si mi casa se encuentra en el centro histórico, lugar que no se puede tocar, y se quiere hacer una obra, ¿cabe la posibilidad de que no sea expropiado? ¿Hay alguna posibilidad en que alguna casa, por su ubicación, no sea expropiada o no pueda ser expropiada? ¿O en todos los casos, si el gobierno quiere expropiar, sigue para adelante con su proyecto? Muy bien. Eso, por ejemplo, podemos hacer referencia en los límites que existen. Hay entonces en base a la zonificación establecida. La zonificación, por ejemplo, del centro histórico establece que en aquellos lugares donde haya, por ejemplo, restos arqueológicos o aquellos lugares que sean patrimonio cultural, no puede realizarse determinados procesos o no puede dejarse al propietario para que a libre albedrío haga, por ejemplo, construcciones o pintarlo de una manera. Por ejemplo, en el centro histórico no puedes pintar como tú desees. Todos deben tener un color blanco especial. Entonces, hay límites que pueden estar presentes cuando hablamos de ello. Sin embargo, hay algunos procesos de expropiación que todavía están en el tintero. Estoy respondiendo a la pregunta. El Castillo Forga de Mollendo. Todos lo conocemos, todos lo hemos visto y sabemos que está muy deteriorado. Sabemos que es un espacio que podría utilizarse para el turismo. La casa de Mariano Melgar, en la calle Melgar, nadie lo conoce. Y si la conocen, saben que hoy ahí se sacan copias. Yo me pregunto, ¿es que acaso la casa de Melgar no debería ser un espacio cultural, un espacio que evidentemente vaya más allá de un aspecto exclusivamente particular? Son aspectos que muchas veces deben analizarse, Eric, necesariamente y también establecer los límites. Pero los límites son por 2 razones, por razones de patrimonio o por razones de restos arqueológicos. Y esta última consulta ya va a título personal, justamente por la pregunta que le hacían hace un momento sobre si las casas estaban ubicadas en el centro histórico, lo del Puente Consuelo, ¿no? Estuvo muchos años el tema en discusión porque finalmente se expropió una esquina y se terminó el Puente Consuelo. En ese caso se llegó a un acuerdo, cambiaron las leyes, dependía de qué material era la casa que se quería expropiar, cómo se procedió o de qué manera se resolvió ese caso, si es que tiene usted la información.
Así es, Eric. Como hemos dicho, hay varios casos todavía en el tintero. Y el caso, por ejemplo, de Consuelo también se resolvió, pero todavía la problemática pasó al Poder Judicial. Y el problema, Eric, es el tiempo. Eso es fundamental. En la vía judicial puede demorarse 2, 3, 4, hasta 5 años. Y los casos de Consuelo, por ejemplo, es la cantidad de años que demoraron, y no solamente ello. Porque cuando ya estamos en un ornato de centro histórico, o las calles aledañas al centro histórico, porque sabemos que el centro histórico de Arequipa es muy amplio. Y entonces ahí se recurre a la vía judicial. Y por ello ocurrió la demora, o por eso también ocurrió que algunas partes, si tú puedes ver, no está completa la obra, no cierra completamente la obra como tal, sino hay algunos vacíos aún que tienen que establecerse, pero bueno, eso ya depende también de la autoridad, porque ojo, la expropiación no es a pedido de parte, la expropiación es el Estado, el gobierno local debe activar este proceso de expropiación. Muy bien, doctor Daniel Muñoz, muchas gracias por su participación en el consultorio jurídico online. Estamos muy agradecidos y seguro vamos a estar contando con su presencia también más adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buenas tardes, saludos y muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. Hasta la próxima semana.